Son las 7 de la noche con 12 minutos, 7 con 12, 6, 14, 1, 87, 72, 52, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. Oiga, tengo en esta cabina de Imagen 97.3, ya le había comentado y se enteró del premio que recibió hace algunas semanas Hospital Ángeles aquí en Chihuahua, por ser el mejor hospital del noroeste del país, hay que decirlo. De todos los estados que componen el noroeste del país, el mejor hospital lo tenemos aquí en la ciudad de Chihuahua, se llama Hospital Ángeles. Y dentro de toda esta cruzada de salud que realizan con un montón de cuestiones en tema de salud que a usted a mí nos interesan, porque la salud es lo más importante, hay un tema también en el que está haciendo punta de lanza el Hospital Ángeles aquí en Chihuahua, que es el trasplante de médula ósea. Y para platicar sobre este tema, tengo en esta cabina al doctor Carlos Chávez Trillo, especialista en hematología, y también tiene un posgrado en alta especialidad de trasplante. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas de Imagen. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. No, hombre, al contrario, doctor. Oye, pues primero que todo, ¿qué es un trasplante de médula ósea? Porque siempre lo escuchamos, o muchas veces lo escuchamos. Oye, necesita médula ósea, necesita un trasplante, pero pues lo escuchas, pero no lo entendemos. ¿Qué es, doctor? Bueno, el trasplante de médula ósea, el término correcto sería trasplante de células hematopoyéticas. Uh-huh. Es un procedimiento en el cual reemplazamos la médula ósea, que es el tejido que se encarga de producir la sangre y los componentes de la misma, por una médula ósea sana, uh-huh, para que el paciente se recupere de diferentes enfermedades, ya sean linfomas, mielomas, sí, o leucemias, que son las más comunes, pero no las únicas que se pueden beneficiar con este tipo de tratamiento. Normalmente, muchas veces, luego hay una confusión cuando hablamos de médula ósea. Muchas personas piensan que estamos hablando de la médula espinal o columna, pero podríamos hablar que la médula ósea es lo que coloquialmente conocemos como el tuétano del hueso. Ese que podemos ver en el cocido de res. Cocido de res. O los tuétanos que pedimos en el restaurante. O sea, ¿eso es? Esa es la médula ósea. El tejido que está en el interior. El blanco ¿no? Okay. Es correcto. ¿Y qué son estas células, doctor? Las células madre de las que me hablas, que obviamente están al interior de no sé cómo llamarlo, material, esto blanco. Tuétano. El tuétano, exactamente. ¿Qué son estas células madre? Porque también escuchamos mucho de eso, e inclusive hay infinidad de productos que te dicen eso también, ¿no? Con células madre, pero pues qué padre, pero no sabemos qué es, ¿no? Bueno, para empezar hay que definir que hay diferentes tipos de células madre. Hay células madre a nivel de piel, a nivel de grasa, a nivel cardíaco, etcétera. En este caso en particular estamos hablando de células madre hematopoyéticas, que son las células madre de la médula ósea. Estas células son las que se encargan de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, durante toda la vida de una persona. Es importantísimo. Entonces, esto. La realidad es que los glóbulos rojos tienen una vida limitada de 3 meses, los glóbulos blancos en algunos casos solamente viven algunas horas, mientras que las plaquetas solamente duran 7 días. Entonces, constantemente tenemos que estar formando estos elementos de la sangre, y pues esto nos habla de la capacidad que tienen estas células para continuarse regenerando y formando nuevos elementos sanguíneos. Por eso la gente se queda sin defensas. Sí, porque bueno, aquí hay diferentes causas que pueden ocasionar esto, pero el problema que tenemos es que la médula ósea por alguna razón ya no trabaja y ya no produce estas defensas. ¿Cómo se obtiene, doctor, estas células madre de la médula ósea? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué forma? Bueno, nuevamente, no estamos hablando de la médula espinal, porque muchas veces algunos pacientes piensan que cuando hablamos de trasplante de médula ósea y voy a donar médula ósea, me van a quitar la médula espinal, la columna, y no es así. La médula ósea se encuentra dentro de todos los tejidos, pero la médula ósea que nos interesa, que es la que se encarga de producir las células de la sangre, pues en los niños se encuentra aquí sí en todos los huesos, pero conforme vamos envejeciendo, esta se va reemplazando con grasa. Entonces, un adulto normalmente vamos a tener médula ósea productiva en lo que son los cuerpos vertebrales, los huesos de la cadera, extremos proximales, lo que está pegado al hombro y lo que está pegado a la cadera de los huesos largos. Son los sitios en los que tenemos esta médula ósea. Sí. Antes, para un trasplante, lo que hacíamos era que
por medio de punciones en la cadera, tomábamos directamente esta médula ósea, la aspirábamos, la succionábamos. Sí. El problema es que al momento que succionamos esta médula ósea, solamente los primeros 2 mililitros tienen médula ósea, y si seguimos succionando en ese mismo sitio, lo único que damos sangre, para términos prácticos. Entonces, un adulto requiere en promedio, por esta técnica, entre 1,000 y 1,500 mililitros. Ah, caray. Entonces, estamos hablando de que muchas veces. Este procedimiento de recolección se tenía que hacer en quirófano, se tenía que hacer con anestesia, el donador sedado, para poder obtener esta célula. 2 apenas para 1,000, no es una enorme cantidad. Pero hoy en día tenemos otro tipo de técnicas. Hay algunos medicamentos que estimulan a la médula ósea y hacen que ésta libere las células madre para que circulen por la sangre. Y por medio de una máquina especial que se llama máquina de aféresis, lo que hacemos es que la sangre del donador circula por esta máquina. La máquina separa las células que requerimos y regresa el resto. Entonces esto es mucho más sencillo porque para el donador pues ya no es un procedimiento que requiera entrar a quirófano, es un procedimiento que pues es... No es tan invasivo como el anterior, ¿no? Por así decirlo. Oye, doctor, también hay otra duda porque muchas veces nos dicen también, oye, urgen donadores de médula ósea. ¿Quién o quiénes podemos donar médula ósea? Depende también de como la sangre, como en algunos otros procedimientos quirúrgicos, de tu ADN. ¿De qué depende esto? ¿Quiénes lo podemos hacer, doctor? Bueno, aquí sí es una situación un poco más limitada y al mismo tiempo un poco más amplia. Por ejemplo, para donar sangre, normalmente lo hacemos por grupo sanguíneo. O sea, si yo soy B, pues a mí me pueden poner sangre O, me pueden poner sangre B. Y no tiene que ser un familiar directo para que me pueda donar la sangre. Pero tiene que cumplir una serie de características, tiene que ser mayor de edad, tiene que cumplir cierto peso, tiene que estar en buen estado de salud, no tener enfermedades crónicas, etcétera. En el caso de la médula ósea, las células de médula ósea, es un poco más complejo porque aquí sí necesitamos un mayor grado de compatibilidad. Necesitamos que hay una serie de grupos sanguíneos o marcadores que se llaman antígenos de leucocito humano, que son muy específicos para cada persona y que normalmente se comparten entre la familia y que pues sí lo podemos encontrar en personas que a lo mejor no son parientes nuestros, pero con algunas variaciones. Entonces aquí se hace un poco más complejo el encontrar este tipo de compatibilidad. Hoy en día afortunadamente contamos con registros nacionales e internacionales de personas que pues se registran como donadores voluntarios. Al momento que se registran se toma una muestra de ADN que se hace por un raspado en boca. Y con eso ya sabemos cuáles son los marcadores que tiene este donador. O sea, yo puedo ser donante de médula ósea. Así es. Entro en este registro y quien sea compatible conmigo, pues inmediatamente lo usan. Eso correcto. Es lo que me quieres decir, ¿no? Así es. Pero normalmente son familiares, ¿no, doctor? Es lo que normalmente buscamos primero en la familia. Por el contacto directo, pues, cercano que hay. Y porque hay mucha mayor compatibilidad cuando existe esta similitud, esta paridad de marcadores. Sí. Doctor, ahora, ¿qué hospitales pueden hacer un trasplante de médula ósea aquí en Chihuahua? Bueno, la realidad es que son pocos los hospitales que tienen la infraestructura y que cumplen con la normativa. A nivel privado, el único hospital que tiene una licencia para trasplante de células hematopoyéticas es Hospital Ángeles Chihuahua. Por eso los premios también, por eso los reconocimientos. Es el único. Es el único hospital privado. ¿Aquí en Chihuahua o en el estado, doctor? En el estado. El único hospital privado. A nivel público, el Hospital Central del Estado cuenta con licencia para trasplante. La situación es que, bueno, pues tenemos la cuestión de la limitación del recurso económico, pero también se cuenta con la licencia. Oye, doctor, pues es un tema muy interesante del que desconocemos como sociedad, por eso te quise hacer estas preguntas, ¿no? Sobre todo el quiénes podemos ser donantes de médula ósea. O sea, ¿hay un banco de esto? Así como los bancos de sangre, ¿hay un banco de médula ósea? ¿O tienes que entrar a algún tipo de asociación para donar? ¿Cómo es el aspecto Bueno, aquí en México ya contamos, hay algunas asociaciones, la que podríamos decir que es la más grande es una que se llama Be The Match. De hecho, ¿así? ¿Be The Match? Be The Match. Be The Match, ok.
Es una asociación que es parte de lo que es el registro de donación de médula ósea de Estados Unidos. Sí. Y en el caso aquí en México, ellos lo que hacen es que tú te puedes registrar como donante voluntario, se te envía un kit. El kit consiste justamente en unos hisopos para que tú mismo te hagas el raspado, viene con un código, con un enlace a YouTube explicando cuál es la técnica, y ya una vez que tomas las muestras, las metes en un sobre, las mandas por correo, lo reciben en VideMatch y ya queda registrado como un potencial donante. Está padrísimo, ¿eh? Ese me encanta, doctor. Qué bueno que me lo dices, porque seguramente habrá gente que quiera ayudar, que quiera donar, así como lo hacen con los bancos de sangre, pero esto está mucho más fácil inclusive, ¿no? Porque pues ya hacen la comunidad de tu casa y ya nada más lo mandas. Está muy interesante el tema, doctor. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros de verdad y que nos des otro panorama en lo que Hospital Ángeles es punta de lanza, que es el trasplante, en este caso de médula ósea, pero yo sé que hay otros trasplantes en donde también se están haciendo y están siendo referente a nivel nacional. Doctor, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Dónde te podemos encontrar en redes para seguirte preguntando, hacer cuestiones o en el Hospital Ángeles directamente? En Hospital Ángeles directamente. Perfecto. Doctor, te agradezco mucho que nos hayas dicho todo esto. Te digo, hay muchísima información. Carlos Chávez Trillo, especialista en hematología y también posgrado en alta especialidad en trasplante. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias y buenas noches. Vamos a corte, 7:24, regresamos.